Clara Fuertes, estamos en una noche dedicada al concepto de vocación y quería preguntarte un poco de qué manera se cruza lo que es la escritura y la literatura en tu vida, porque tú estudiaste empresariales, ¿no? Si no me equivoco. Siempre he sido lectora, siempre he hecho mis pequeñas escrituras, nada terapéuticas como adolescente y bueno, pues me ha resultado bastante sencillo siempre escribir, me gusta hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, fue un cambio de ciudad, venía del extranjero, de Florencia, había sido profesora de español para extranjeros. Y bueno, te encuentras en un momento un poco desubicado, llegas a Madrid, un momento, una crisis así un poquillo personal, de salud, sobre todo, y entonces iba por la calle y vi un cartel que decía: ¿te atreves con tu memoria? Y entonces, no sé, ese cartel me llevó a recordar que yo quería contar en algún momento, uno nunca sabe cuándo va a hacer estas cosas, ¿no? Pero la historia de mi abuela, ¿no? Y que era una historia muy bonita sobre la guerra civil, sobre su vida, sobre el amor truncado, roto, y entonces me senté y me puse a escribir. Ese fue tu debut literario, ¿no? Estamos hablando del año 2014 más o menos, Agua de Limón. Agua de Limón. ¿Qué cuentas en esa novela y sobre todo cómo te enfrentas a tu propio pasado, tu memoria, tus, no sé si fantasmas familiares? Sí, bueno, para mí fantasmas no, mis abuelas, yo tuve dos abuelas maternas muy especiales en mi vida, la verdad. Mi abuela materna no le gustaba contar cosas de la guerra civil, no le gustaba contar su historia, que es una historia tristísima, pero a Maggie sí le gustaba, y entonces ella me contaba muchas cosas. Cuando yo venía a veranear aquí, precisamente, yo veraneaba todos los años en Zaragoza, porque vivíamos en Valladolid, y entonces me contaba historias muy bonitas, tristes también, pero bueno, para una niña tampoco es algo, todo lo relativizas muchísimo. Y bueno, pues esa historia salió, empecé a investigar, empecé a conocer, me fui al pueblo de mis abuelas, a preguntar mucho a mi madre, porque ya ambas habían fallecido, y de ahí salió pues Agua de Limón, que fue para mí, bueno, yo siempre digo, junto con María Casares, dos regalos narrativos, porque ella me permitió empezar y con ella me he quedado. Y a ella le agradezco todo, porque a día de hoy es la novela más vendida, sigue gustando. Yo digo que no es la mejor, pero supongo que es la más sentida. Clara, eres una autora bastante prolífica, yo no sé si cada... Es que me gusta mucho escribir. Y te lo agradecemos. Bueno, cada una lleva su proceso. Por ejemplo, en la segunda novela, que fue la de la salud mental, la del suicidio, sabía que era muy diferente a una novela histórica de la guerra civil como fue Agua de Limón, y entonces, claro, entrar en una editorial pasando de una novela histórica a una de salud mental era inviable, ¿no? Totalmente, aunque con todo lo intenté, pero bueno, como fueron también negativas, pues al final sí, seguí con esa autopublicación que a mí me ha funcionado muy bien, me ha gustado. En la salud mental llevo un proceso de investigación a través de la psicología que fue muy interesante. Me documento mucho, intento tener clara la idea que voy a narrar. Los personajes, no soy nada cuadriculada, no hago esquemas, no hago hojas, no hago personajes, no me hago cosas extrañas. En la pared, sí, no tengo pizarras, no tengo nada de esas cosas, tengo ideas, mis ideas están plasmadas en un cuaderno, las tramas las voy desarrollando en el ordenador y me pongo a investigar todo lo que voy a narrar, me pongo a leer no solo lo técnico, ensayos, sino también la novela que en esa época se ha escrito, o de esa época se ha escrito, ¿no? ¿Compaginas incluso unos títulos con otro? No sé si es bueno, ha habido casos, ha habido veces que sí, porque, por ejemplo, cuando escribí Mi querida Irene, estaba escribiendo la historia de la escritora Irene Nemirovsky, entonces estaba en la Segunda Guerra Mundial, tenía mucha documentación sobre la Segunda Guerra Mundial, y entonces se me cruzó en un viaje que hice a Praga, se me cruzaron los niños de Teresín, el campo de tránsito, concentración de Teresín, y esos niños me produjeron
bueno, una emoción, una necesidad de contarles, un poco de reivindicarles, porque has escuchado muchas historias de la Segunda Guerra Mundial, pero yo no había leído nada de Teresín. Me compré un pequeño poemario de los niños de Teresín, que además lo compré en castellano, y todo esto fue casualidades, ¿no? Como yo digo que vivo de señales que me dicen, escribe sobre esto, ¿te ha emocionado esto? Escribe sobre lo que te ha emocionado, sobre lo que te ha llegado. Los niños me llegaron y entonces interrumpí la escritura de Irene y me puse a escribir a los niños. Negro, ¿no? Sí, el gran dragón negro, que es una metáfora. Todo el mundo que estaba en el campo de concentración de Teresín acababa en Auschwitz. Y entonces, bueno, pues ella comparaba los trenes, el gran dragón negro, con ese gran dragón que devora judíos, ¿no? Y que no vuelven. Hemos hablado del caso de Irene, hablamos también de María Casares, que es la protagonista, por así decirlo, de Todas las horas del día, sí. Tu último trabajo. ¿Quién fue María Casares y por qué en España resulta tan desconocida? Bueno, María Casares fue una gran actriz, una actriz sobre todo francesa. Ella se creció allí porque se exilió en el 36 con 14 años y allí empezó a desarrollar poco a poco su carrera de actriz. Fue una actriz enorme, hasta el último día de su vida estuvo actuando, con un cáncer seguía actuando. Y fue una mujer increíble. Tengo entendido que has buceado en su correspondencia, ¿no? Sí. En sus cartas. Las cartas me vinieron muy bien porque las fui traduciendo y entonces me permitía entender a María lo que sentía, esa relación con que ella no solamente habla de amor, habla de su día a día, de sus miedos, de lo que siente cuando actúa. Aragón está muy presente en tus novelas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el título este de La lágrima, ¿cómo es? Me enamoró una lágrima. Esto. Sí, bueno, además es que Me enamoró una lágrima es un título muy bonito. La gente piensa que es una novela romántica y a mí lo que fue, el título lo puse porque me enamoró ir a Jánovas y me emocionó tantísimo llegar a ese sitio y encontrarme ese pueblo verde, fantasma, que no había nada. Son las típicas historias que a mí me encantan, me atraen. Una mujer luchadora que se queda en el pueblo. ¿Te imaginas en ese pueblo que no había nada? ¿Puede que una de las virtudes de tus novelas de cara al público sea que el lector se siente identificado con estos personajes, con Paquita, con Siena, con sí. Irene, con María? No Yo sé. creo que sí, porque yo me he sentido identificada con cada una de ellas y me he metido en sus pieles y las he sentido como que yo hubiera vivido allí. De hecho, por ejemplo, una mujer que leyó la novela me dijo, ¿pero de verdad que has estado allí acampada? Porque claro, la idea es que me fui a acamparme a Jánovas y entonces cuento la historia desde allí acampada, ¿no? Que no lo hice, ¿no? Bueno, pues es normal, hay gente que la imaginación es lo que es, lo que tiene narrar en primera persona, que la gente asocia la primera persona contigo. Y bueno, pero bueno, que hagan lo que quieran, a mí me parece bien.